la salvación y la providencia. Al músico principal, salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias por darnos la oportunidad de estar hoy acá, de haber podido estar acá en tu casa, adorándote, alabándote. Y hoy es momento de escuchar tu palabra, el mensaje que tú traes para nuestras vidas, Señor. Despierta nuestras conciencias, adormecidas muchas veces por el pecado, neutralizadas por el pecado. Pero tu palabra tiene el poder para despertar nuestras conciencias dormidas y volvernos, Señor, hacia ti. Volver nuestros ojos hacia ti y decir que solamente tú eres Dios y que te hemos fallado, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Bien. Este salmo es un salmo que está estructurado por 13 versículos. Y es un salmo que aparentemente o muy posiblemente, según los estudiosos, es un salmo que está dirigido a una de las fiestas más importantes que los judíos todavía en la actualidad celebran, y es la Pascua, es la cosecha, la fiesta de las cosechas. Y era importante la cosecha, ¿por qué? Porque recordemos que en el contexto histórico, cuando David está escribiendo este salmo, y el pueblo de Israel, su economía se establecía ellos eran un pueblo agrícola, totalmente agrícola. Ellos dependían de la siembra, ellos dependían de la cosecha, del fruto de la tierra, de que la tierra diera su fruto. Y mire, es interesante, y antes de entrar al mensaje, quiero compartir con ustedes ciertas características que podemos en este día aprender. Usted sabe de que la lluvia, que todos sabemos que es un producto de la condensación del agua, usted sabe que la lluvia es totalmente, por decirlo así, es insustituible. El agua que cae del cielo, la lluvia que nosotros conocemos, es totalmente, aunque el agua sea tratada, porque nosotros consumimos el agua potable, donde pasa un proceso donde se ablanda el agua y para que nuestros cuerpos puedan ingerir esa agua. Pero el agua de lluvia tiene una característica muy especial. Miren, todos los elementos que se componen, las estructuras moleculares y todo en la Tierra, tienen algo que se llama pH, que significa potenciador de hidrógeno. Es lo que mide o se caracterizan los elementos
por ciertas estructuras y existen tres tipos de elementos. Hay materias que son ácidas, materias que son neutras y materias que son alcalinas. Para el consumo del ser humano, todo lo que nosotros consumimos debe estar entre un rango del neutro para que no dañe nuestro sistema. Y el agua de lluvia tiene una característica y es ácido. El pH de ella está entre 5 y 5.6. ¿Qué significa esto? El agua de lluvia es la única que tiene la capacidad que cuando cae sobre la tierra se descompone totalmente la tierra, liberando los nutrientes esenciales que necesita el grano, que necesita para que se haya el proceso de germinación y esa germinación traiga un fruto y después ese fruto pueda ser consumible. El agua que cae del cielo, la lluvia, lo que hace es que descompone la materia de la tierra y tiene elementos esenciales, nutrientes como el zinc, el potasio, el magnesio, el cobre, todos estos elementos para que a la hora que el sembrador pueda sembrar la semilla, esta semilla se convierta en un fruto que esté lleno de nutrientes y pueda alimentarnos a nosotros. En diferencia al agua potable que nosotros consumimos, todos sabemos que está tratada, ya lleva cloro, ya se hablan del agua, ¿para qué? Para que nosotros podamos consumirla, pero esa agua puede regar la tierra, puede regar el cultivo, pero no tiene la capacidad de que se descompongan todos estos elementos. El único que tiene la capacidad de hacer eso es la lluvia. Por ende, cuando la lluvia cae, es una bendición ¿de quién? De Dios, porque solo Dios puede hacer este proceso en la tierra. Por eso es que este salmo es dirigido en las fiestas de la cosecha. Por eso el pueblo de Israel levantaba sus manos y cantaba este cántico en acción de gracia. Porque miren, en la actualidad, en los días que estamos viviendo, usted sabe, el avance científico ha evolucionado tanto que ahora hay sistemas de irrigación subterránea, tuberías subterráneas, otros están externas para regar los cultivos, pero esto solamente sirve para hidratar aquella planta, pero para que aquella planta pueda crecer, pueda dar fruto, necesita la lluvia. Por eso, cuando hay momentos de sequía, hay hambre y necesidad, porque no hay nadie más que pueda hacer caer la lluvia del cielo, solamente nuestro Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Dios que es perfecto y que todo lo tiene bajo un plan, bajo una ejecución totalmente perfecta. Cuando la lluvia cae, da el proceso de la germinación, que la germinación consiste en que la lluvia, cuando cae también, libera ciertos microorganismos, partículas o hongos que están en la tierra, que lo que hacen es que descomponen la corteza de una semilla. Y al descomponer esa corteza, primero surge una raíz que va hacia abajo en la tierra y cuando la misma lluvia, mire, la misma lluvia descompone la semilla y también libera los nutrientes de la tierra. Hace que la raíz salga de esa semilla y la raíz absorba todos los minerales. Primero la raíz va para abajo, absorbe todos los minerales y después sale la plantita para arriba y esa planta se convierte en un árbol robusto, en una planta robusta hasta que da el producto que nosotros consumimos. Es un dato muy interesante. Fíjese otro dato interesante. Unos cristianos de la Universidad de Oxford, unos científicos cristianos, demostraron científicamente que toda la estructura molecular que está en el cuerpo del ser humano es la misma que está en la tierra, demostrando así, evidenciando científicamente totalmente lo que la Biblia dice, que del polvo somos y al polvo volveremos. Todos los elementos, usted lo puede buscar en internet, todos los elementos, creo que son 14 elementos, todos los 14 elementos químicos que están en el cuerpo humano son los mismos que están en la tierra, dando evidencia de que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra de Dios es la autoridad máxima. Bien, vamos a dar inicio en el versículo 1. Versículo 1 dice así, este cántico.
Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Bien, en la versión de la Biblia de las Américas, dice así este versículo: silencio haré o silencio habrá delante de ti y la alabanza será en Sión. Bien, estamos viendo que aquí el salmista David está diciendo: tuya, oh Dios, es la alabanza. Nos está dando un indicativo de que a quién le corresponde la alabanza, sino a quién, solo a nuestro Dios. Y en esta ocasión el pueblo de Israel traía esa alabanza a Dios porque estaba agradecido, porque Dios le había regalado un año fructífero en sus cosechas. O sea, que durante un año el pueblo de Israel podría tener cubierto todas las necesidades que tenía para poder comer. El pueblo de Israel sembraba higo, uva, un sinnúmero de semillas que generaban un producto para el sostén de la vida, para poder comer, para poder alimentarse. Entonces el pueblo de Israel se presenta y le da gracias a Dios por las cosechas. Porque, como le decía, a pesar de que científicamente ha habido un gran avance y a pesar de que los cultivos hoy, usted mira las tuberías que los riegan y todo, pero no le da vida al fruto. Eso solo lo que hace es hidratarla, hidratar el fruto, hidratar la tierra, pero en sí no tiene la capacidad para poderle darle vida a ese fruto. El único que tiene ese poder es nuestro Dios. Y el método que usa es regar el rocío de la tierra con la lluvia. Entonces el pueblo de Israel venía agradecido por ello. Mire, ¿recuerda usted en Génesis 27, versículo 28, cuando estaba Isaac y Jacob? Usted recuerda el contexto de ese pasaje cuando Jacob, ¿qué? Usurpó, ¿qué? La bendición de su hermano Esaú. Le robó, ¿qué? La primogenitura. Y todos conocen la historia, que se vistió con piel de camello y llegó donde su padre Isaac para que su padre Isaac le diera la bendición. Y la bendición que Isaac le dio es muy interesante y comienza así. Y le dice: que el Señor te bendiga con el rocío de la lluvia y que el Señor haga salir tu grano y tu mosto. Podemos ver entonces cuán importante era esta bendición de que pudiera llover. Y la bendición que Isaac ejerce sobre Jacob es que Dios te bendiga con el rocío de la lluvia y que este rocío germine tus campos. En Deuteronomio 11, de igual manera, del versículo 14 al versículo 15, encontramos esta misma bendición en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está escribiendo y dice que el Señor mandará la lluvia sobre tus campos, la lluvia temprana y la lluvia, ¿qué? Tardía. Y que el Señor, dice, riegue la tierra y te bendiga con el grano, te bendiga con el mosto, te bendiga con el vino, y el Señor haga surgir la hierba del campo para que tus bestias puedan comer, para que tu ganado se engorde. Era una bendición muy grande. Usted sabe que los países se sostienen los países que son muy bendecidos agrícolamente, son países muy estables. Usted sabía que hay países o hay lugares donde no crecen ciertos productos o no crecen ciertas legumbres, por decirlo así, y verduras. Entonces ese país tiene que tomar la decisión de ¿qué? Exportar, de traer de otros lados. Nosotros, hermanos, en nuestro país gozamos de un clima muy bendecido. Nicaragua es uno de los países donde usted siembra y usted no se ha fijado que usted de repente tira un grano de frijol allá en el patio de su casa, usted no lo regó, usted no lo vio, de repente salió la plantita. Yo no me he encontrado con gente que de repente tiene unos grandes palos de aguacate riquísimos. Y yo les pregunto, ¿y cómo hicieron con ese aguacate? Ahí estaba, ahí creció, porque Dios nos bendice a nosotros. Aunque nosotros seamos malos, Él sigue siendo fiel. ¿Recuerda usted en Mateo 5, cuando estaba en el monte de la bienaventuranza, el Señor dijo que Él salía a salir el sol sobre qué? Bueno y malo. Y Él hacía caer la lluvia también.
Entonces el pueblo de Israel estaba muy agradecido porque sabía que solamente Dios es el único que puede darnos esta bendición. Jeremías capítulo 14, versículo 22, el profeta Jeremías le hace una pregunta al pueblo de Israel y le dice: ¿acaso entre los dioses de las otras naciones habrá uno que pueda hacer llover? No hay ningún Dios que pueda hacer llover, sigue diciendo el texto. Solo tú, oh Dios, dice, por tanto en ti esperaremos. Mire qué importante que estaba en ese momento, para tener un poco de contexto histórico, que era la lluvia. En Primera de Reyes, capítulo 18, si usted recuerda, yo sé que todos los que están acá, todos sabemos qué fue lo que sucedió. Usted sabe que en Primera de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías y la nación de Israel estaba pasando por una hambruna y por una crisis económica, producto de qué. A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel? Que estaba una crisis económica y la gente estaba padeciendo de hambre. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Exactamente, no había llovido durante 3 años. No había llovido durante 3 años. Y esto era consecuencia de que el pueblo de Israel se había ido en pos de un Dios ajeno, en idolatría, en Baal. Usted recuerda la lucha en el Monte Carmelo. Esa lucha fue para evidenciar quién era el Dios en Israel. Y usted recuerda que pasaron 3 años sin que lloviera, sin que cayera una gota de agua del cielo. Las tierras estaban áridas, las cosechas estaban perdidas, el ganado se murió, todo estaba escaso, no había nada, no había alimento, no había nada. Y entonces recordamos la historia cuando en el Monte Carmelo le dice Elías, manda a decirle al rey Acab que se reúne en el Monte Carmelo y que lleve a los sacerdotes de Baal. La palabra Baal o el dios Baal significa el dios de la fertilidad. Para los cananeos, que era la nación extranjera que estaba en el pueblo de Israel, Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la tormenta. Baal tenía la capacidad de hacer llover y que los cultivos pudieran dar su fruto. Por eso se le conocía como el dios de la fertilidad. Sin embargo, nosotros vemos que queda evidenciado totalmente de que a la hora que estuvieron en el Monte Carmelo, el que respondió fue nuestro Dios, el único y el Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, en consecuencia a esto, o en castigo a eso, Dios estaba castigando al pueblo de Israel, demostrándole que el único que puede hacer llover sobre la faz de la tierra, que el único que puede bendecir la tierra, que puede bendecir tus campos, que puede bendecir tu grano, que puede bendecir tu ganado, que puede bendecir tus manos, que puede bendecir tu trabajo y todo tu ser, es nuestro Dios, el Dios eterno. El Dios que hizo los cielos, la tierra, los frutos, la naturaleza completa. Él es el único que puede bendecirlo. Entonces, comienza este salmo con este versículo: tuya es la alabanza, oh Dios. O sea, a ti corresponde la alabanza. Un indicativo de que a quién es la alabanza. La alabanza no corresponde a nadie más que a Dios. Aquí nosotros no venimos a ver qué bonito cantaron, qué bonito se entonaron, qué bonito la batería, qué bonito el piano, qué bonito salió el... No, aquí nosotros venimos a alabar al único Dios verdadero que hace germinar el trigo, que hace germinar el grano, al único Dios que nos sostiene, y ese es a nuestro Dios. Ese es a nuestro Dios. Usted desde que viene de su casa y entra por sus atrios. Usted recuerda el Salmo, dice: entrad por los atrios del Señor con ¿qué? Acción de ¿qué? De gracias. Glorificando al Señor. Si tal vez el hermano que está dirigiendo, el otro hermano, de repente a Benjamín se le cayó la batería, la baqueta de la batería, el hermano la tecla tocó la que no era, no importa. Nuestra concentración, nuestra adoración, nuestra alabanza está dirigida a Dios. Y Dios recibe mi alabanza siempre y cuando haya un factor importante que nosotros podamos entender, y es lo siguiente: la alabanza no consiste en que yo cante. Eso es como la música. Usted sí se sabe la letra, usted la canta.
Pero la alabanza de la cual Dios nos está hablando acá es una alabanza que tiene que tener un conocimiento especial de quién es Dios y quién soy yo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, y que presentéis a Dios un culto racional, no irracional. ¿Qué significa la palabra racional? Bueno, viene de la palabra griega lógico, que significa que nosotros tengamos una alabanza razonable, que nosotros razonamos a quién estamos cantando y por qué le estamos cantando. Porque, mire, hermano, Colosenses, en su capítulo 3, el apóstol Pablo escribe y dice que nosotros alabemos a Dios con cánticos y con himnos espirituales, porque no todas las canciones que se cantan son espirituales. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo escuchaba que cantaban en las iglesias y aquel canto que decía: yo arrebato lo que es mío, arrebato lo que es mío. ¿Usted se acuerda de ese canto? Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. ¿Qué va a apoderar, hermano? ¿Qué le pertenece a usted? Ni el trabajo, porque hoy estamos, mañana no estamos. Y la gente canta: hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, yo arrebato. Hermano, usted y yo no tenemos el poder para hacer eso. No tenemos, lo siento, pero no tenemos esa jurisdicción. O usted recuerda, yo escuché, a mí me disculpa, hermano, pero es la verdad y se lo tengo que decir. A mí me da risa cuando de repente veo hermanos o hermanas que de repente dicen que son indetenibles, que de repente cantan: somos indetenibles, nadie nos puede hacer frente, nadie nos puede detener. La pregunta acá es: ¿qué pasó con Juan el Bautista cuando la Biblia dice que no hay otro profeta tan grande como él? Es más, aquí en la tierra, sin embargo en los cielos es el más pequeño. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista, con esto indetenible? Bueno, Juan el Bautista, a pesar de que la Biblia lo describe así, la Biblia también dice que Juan el Bautista llegó un momento que le dijo a sus discípulos: vayan y pregúntenle si él es el que ha de venir. ¿Qué pasó con el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, el cantor de Israel, el del salmista? Bueno, ¿qué sucedió? Que cuando estaban en la guerra, el pueblo de Israel, él se paseaba por los balcones de su jardín, miró a Jezabel, la codició en su corazón y le dijo: vení para acá. Cuando miró que estaba totalmente con todo el problema, sencillo: desaparezco a Orías Geteo y este cuento se acabó. ¿Qué pasó con Elías, el hombre que en el monte Carmelo descendió fuego? Bueno, cuando recibió la amenaza de Jezabel en el capítulo 18, simplemente huyó y se fue a una cueva. Entonces, ¿cómo nosotros cantamos que somos indetenibles? ¿Quién le ha dicho que somos indetenibles? Yo soy indetenible, la mujer indetenible, el hombre indetenible. Por favor, bájese de esa nube. El único glorioso, majestuoso es nuestro Dios eterno. A Él sea la gloria. Sólida y gloria, solo Él merece la gloria. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros sea la gloria, solamente a tu nombre sea la gloria. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios 12 le dice: Señor, quítame este aguijón? No te lo voy a quitar, Pablo, que tu gracia, que mi gracia te baste. Que cada día que te levantes, que creas que con ese aguijón no puedas continuar, al anochecer, y cuando llegue la noche, caigas de rodillas en tu cama y diga: hoy pensé que no iba a continuar, hoy pensé que no iba a seguir caminando, pero aquí estoy terminando este día y te digo gracias, porque tú eres el que me das la fuerza. Entonces el apóstol Pablo nos llama a que nosotros podamos tener una alabanza con raciocinio, razonable, apropiado. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice: la única manera que un creyente piadoso, genuino, de verdad, puede responder a Dios, alabar a Dios, cuando se da cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él no necesita de tu alabanza ni de mi alabanza. Si en los cielos le cantan todos: santo, santo, santo. Ahí no hay día, ahí no hay noche. Hay un montón de ángeles que los ancianos le cantan: santo, santo, santo.
Nosotros tenemos que venir y darnos cuenta que nuestra alabanza tiene que ser la respuesta de que nosotros hemos sido convencidos de que éramos pecadores y que hoy su gracia nos ha salvado. Por su gracia soy salvo, no por obra, que soy yo el que estoy en deuda. Él no está en deuda conmigo, soy yo. Por eso Él es digno de que yo le adore, le alabe y le glorifique, porque yo merecía morir, merecía no abrir mis ojos hoy, merecía ser exterminado, pero Él no me ha pagado conforme mi delito ni conforme mi rebelión, sino que ha extendido su misericordia. Por eso yo le alabo, por eso yo le alabo, por eso yo le glorifico, porque Él hizo lo que yo jamás podría hacer. Pero a veces nos confundimos, ¿sí o no, en la alabanza? A veces creemos que la alabanza es, si no está el instrumento, que ay, el culto, ¿viste cómo estuvo? Aburrido. ¿Por qué? Si la alabanza está en mi corazón. Yo presento como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Me presento como un sacrificio vivo, reconociendo que tú eres Dios, que tú estás arriba, yo estoy abajo, yo soy un simple mortal, yo soy un polvo de la tierra que me puede destruir en cualquier momento. Pero gracias, por eso te alabo, porque me dejaste ver la luz de un nuevo día, porque me dejaste amanecer con vida. Por eso le alabamos. Por eso dice el salmista, tuya, oh Dios, es la alabanza. A ti pagaré los votos. ¿Te recuerda que en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice a la mujer samaritana, nosotros adoramos aquí en este pozo, porque aquí es donde nosotros adoramos. Pero ustedes los judíos adoran allá en Jerusalén. Y Jesús le dijo, ni aquí ni en Jerusalén. Viene el momento donde Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí lo que Jesús está diciendo no es que usted le adore en el sentido de que usted, qué bonito canta, qué bonita voz, qué bonita entonación. No, que lo haga de lo profundo de su ser, que lo haga con la reflexión de que Él es Dios, que lo haga con la meditación que está delante de Él. Y que la Biblia dice que cuando Dios habla, calle delante de Él toda la tierra y que la tiembla cuando el Señor esté en su trono. Eso es lo que nos está diciendo acá, que traigamos una conciencia abierta y reflexiva de por qué nosotros alabamos a Dios. Yo canto, pues los hermanos están cantando y yo también alabaré, alaba, y ni sé lo que estoy diciendo. Por eso a veces cuando nos dicen tal cosa, amén, amén, porque no oímos lo que están diciendo, no escuchamos lo que están diciendo. Así que ¿cuántos indetenibles hay aquí? Qué bueno. No somos indetenibles, hermano. Somos sustituibles, somos barro, Él es el alfarero. Bien. Entonces dice que a Él le pagaremos los votos. Tú oyes la oración, versículo 2, a ti vendrá toda carne. Mire qué bonito, tú oyes la oración. Mire, Dios nos oye cuando oramos. Primera de Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice que si nosotros pedimos a Dios, te dice, estando seguros de esto, que si nosotros pedimos a Dios conforme su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Lo que pasa es que muchas veces sentimos que Dios no nos oye porque pedimos y pedimos mal, como dice Santiago. ¿Pedimos para qué? Para nuestros propios ¿qué? Deleite. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Aquí nos invita a que nosotros, cada vez que oremos, tengamos en cuenta rendirnos a la voluntad de Dios. No a la de nosotros, sino a la de Dios. Es que Dios no me da respuesta. Le estoy pidiendo hace un año el televisor de 81 pulgadas que yo quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? Como decía nuestro pastor la otra vez, la misma imagen veo, nada más que más grande. ¿Para qué? Mientras tengamos sustento en comida, ¿qué dice el apóstol Pablo? Demos gracias a Dios. Y mire que Pablo
Ahí dice que el motivo por cual darle gracias se resume en dos: sustento y comida. Entonces pedimos mal muchas veces, pero Dios escucha nuestra oración. Jeremías, en el capítulo 29, versículo 12, dice: a mí me invocarán, dice, y vendrán hacia mí, y yo los oiré. Salmo 34, que dice: este pobre clamó, ¿y qué? ¿Y lo qué? Lo oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Dios nos escucha. Es más, yo no puedo hablar y Dios sabe. Salmo 103, sí, Salmo 103, ni la palabra, no es el 103, 139, sí. Gracias, hermano. Ni la palabra ha salido de mi boca cuando tú, Señor, ya la conoces. Dios escucha, y Dios, la invitación tuya es la alabanza a Dios. Es que le traigamos alabanza, no quejas al Señor, porque a veces le traemos más quejas que alabanza. A veces venimos a la iglesia, estamos ahí, y en vez de tener una actitud de alabanza, tenemos una actitud de queja. Por eso en la versión de la Biblia de las Américas dice: silencio habrá delante de ti. Porque Dios sabe que voy, ¿por qué a mí? ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuándo va a ser? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué aquí? Tranquilo, Dios te dará la gracia. Él sabe por qué. Él sabe para qué. Él sabe dónde, sabe cuándo, sabe cómo. Entonces nosotros tenemos que venir con esa reflexión en nuestros corazones. ¿Por qué yo alabo a Dios? ¿Qué hizo Dios para que Él sea digno de mi alabanza? Sencillo. Respuesta: hizo lo que nadie más podrá hacer. Hizo lo que ningún ser humano ni nadie podrá hacer. Pagó el precio de mi pecado y me regaló por su gracia la vida que yo no merecía. Me regaló por su gracia la salvación que yo no merezco. Eso hizo. Creo que es el motivo suficiente para que nosotros le demos gracias al Señor. Fíjense que recuerdo en Lucas, capítulo, la parábola de la pesca. Usted recuerda que cuando entró Pedro al mar y las redes se rompían de tanto pescado. Pero ahí el milagro más grande que Dios hizo en la vida de Pedro no fue que le dio la abundancia de pescado, no. La Biblia dice que cuando Pedro lo mira, Pedro tiembla y le dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Imagínense, nosotros ese texto, cada vez que yo he oído muchas predicaciones de ese texto y solo se enfocan en el milagro, porque nosotros solo nos guiamos por lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Ay, qué bueno, ya viste, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere llenarte con tanta abundancia. Mira, Pedro, los pescados no había dónde estar, pero eso no fue el milagro, el enfoque no era ese. Por eso Pedro lo ve, se aparta, dice la Biblia, con temblor, y le dice: Señor, apártate de mí. Yo soy un hombre pecador, yo no soy digno de estar, de seguirte. No soy digno. Y esa debe ser nuestra actitud. Reconocer que no somos dignos. Bien, versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Esta palabra iniquidades, recuerda usted que es la palabra torsión, pervención. Quiere decir acá, miren, dice aquí de que Dios destaca la gracia divina ante las debilidades nuestras. El salmista dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Significa que él está consciente de que él está en una lucha, él está pecando. Las iniquidades prevalecen contra mí. Usted recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 25: miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero termino haciendo. Esa expresión es una de las expresiones más espirituales de que usted va a encontrar en la Biblia, porque Pablo estaba consciente que él, a pesar de que amaba a Dios, a pesar de que su interior amaba a Dios, había una lucha entre la carne y el espíritu. Esa es la lucha que todos los cristianos tenemos, perdón. Yo la tengo, hermano.
Todos los días esa lucha, la carne, el espíritu, la inclinación a lo malo, la inclinación a la carne, la inclinación al deseo, la inclinación a lo pecaminoso, la inclinación a la maldad. Y la otra es el Espíritu de Dios, la pureza, la santidad de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, el Espíritu de Dios rearguyéndonos de pecado, el Espíritu de Dios despertando nuestras conciencias adormecidas por el pecado y Dios saliendo a buscar al pecador y trayéndolo hacia Él. Esa es la vida de nosotros los creyentes. Aquí dejémonos de mentira de que yo no peco, de que yo paso 3 horas orando y ese ha sido el antídoto para yo no pecar. Usted no, hermano, mentira. Usted peca en su pensamiento, usted peca en su hablar, usted peca en sus pies. Los pies presurosos muchas veces que corren hacia el mal, dice la Biblia. Pecamos, pero abogado tenemos para con Dios, dice Primera de Juan, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos perdone. Y aquí dice que Dios es el que dice que Él es el que las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Sí, nuestras rebeliones. Dios no te expía, hermano. Aquí nos habla cómo Dios cubre, cómo Dios cubrió nuestros pecados, sustituyó. Recordemos que el Señor sustituyó, Él fue el sustituto. Él se entregó por nosotros cuando nosotros éramos los que queríamos, los que merecíamos morir. Él fue el objeto y el sujeto de nuestra salvación. Recuerda usted, Él fue el sumo sacerdote, dice Hebreo, no había otro. Recuerda en el Antiguo Testamento, venía el día de la expiación, el sacerdote se presentaba con el macho cabrío, con el cordero sin contaminación. El cordero tenía que ser perfecto, pero el sacerdote no podía presentarlo sin antes presentarse y purificarse él. Necesitaba tener un rito para purificarse, de purificación, para pedirle perdón por sus propios pecados y luego presentar este cordero, esta ofrenda, para que esta remisión de pecado también alcanzara al pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo no necesitó eso. Él fue el objeto, el sujeto de nuestra salvación, porque Él fue el gran sumo sacerdote. Él no tuvo que pedir perdón por su pecado porque Él nunca pecó. La Biblia dice que Él nunca conoció pecado. Y también fue la ofrenda, el cordero inmolado que se ofreció en el altar de la expiación para morir, para salpicar la sangre y morir por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para expiarnos y cubrir nuestros pecados. Entonces Dios cubrió nuestros pecados mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo. Versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habites en tu atrio. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, el que trajere hacia ti. Aquí podemos encontrar de que Dios es el que nos atrae, hermanos, de que nosotros no es que nosotros lo inventemos, la Biblia así lo enseña. Yo busqué a Dios, usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Jesús dijo, ustedes no me buscaron a mí, Juan capítulo 15, yo lo busqué a ustedes, yo los llamé a ustedes. Juan capítulo 6, verso 44, Dios atrae al hombre hacia Cristo. Ustedes fueron atraídos, dice el apóstol Juan, por Dios hacia Cristo. Él es el que nos atrae a nosotros, no somos nosotros. Yo busqué a Dios, dice. Sí, yo a Dios le abro la puerta de mi corazón. No, hermano, usted no le abre nada, su corazón es malvado. Si usted no tiene una nueva naturaleza, usted está en la naturaleza caída. Y su naturaleza, dice Jeremías, siempre está inclinada hacia el mal. La única manera que puede responder a Dios es cuando Dios obra en usted, cuando sus ojos son abiertos. Y usted dice como Pedro, apártate, Señor, de mí, que yo soy un hombre pecador. O sea, yo no merezco, pero el Señor lo atrae. Hechos 17, 26 y 27. Este sí lo escribí porque es larguito. Pero mire lo que habla acerca de la escogencia, de cuando Dios escoge. Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, pero que habiten para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Entonces vemos que Dios es el que nos atrae hacia Él, con su gracia irresistible. ¿Qué ejerce Dios sobre el pecador? Una gracia irresistible para que el pecador pueda ser arrastrado hacia Dios. Versículo 5 dice así: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aquí está hablando David de que con tremendas cosas nos responderá. Él está hablando acerca de que estas cosas con las que Dios va a responder en este momento al pueblo es enviando la lluvia. Enviando la lluvia temprana y tardía. Bendiciendo sus cultivos. Bendiciendo su grano. Mire, aquí los agricultores invierten un montón de plata en sembrar. Pero si no está la mano poderosa de Dios, si no está el favor de Dios y la misericordia de Dios, ese siembro va al fracaso. Cuando hay tiempos de sequía, los agricultores pierden mucho dinero porque no han podido hacer nada más, ni podrán hacer nada más para que los cultivos sean prosperados, porque el único que puede hacerlo es la mano bondadosa del Señor. Es el único. Aquí del versículo 5 al 8, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de la onda, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas, que haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Aquí está hablando del poder de Dios y la majestad de Dios en la naturaleza. Si usted se fijó, habló de los mares, de la salida de la mañana, de los montes, está hablando de algo que se le conoce, que yo sé que usted lo conoce porque ya lo hemos enseñado muchas veces, la soberanía de Dios. La palabra eusocia en el griego significa la jurisdicción, la habilidad, el poder, la destreza, el poderío ilimitado que Dios tiene para hacer cumplir sus propósitos en medio de su creación. Dios puede ahorita mismo crear un huracán, pero Dios también tiene el poder para que a los 2 segundos exterminar. Dios podría ahorita mismo secar uno de los océanos si fuera su voluntad. Y también tiene el poder de abrir los cielos y que caiga la lluvia sobre la tierra. Aquí está hablando David y sabe que se está dirigiendo al Dios que es soberano, que controla todo. Aquí las estaciones del año no las puede controlar nadie más que Dios. ¿Usted recuerda para el tiempo del COVID? No, y también para el tiempo hubo un huracán, no recuerdo el nombre. Usted recuerda que uno de los pseudoapóstoles muy famoso se paró y dijo: aquí en el nombre de Jesús te ordeno ahora mismo que te vayas para otro lado. Aquí no te queremos, aquí no vas a hacer destrucción. ¿Y qué fue lo que pasó? El huracán pegó con una fuerza indescriptible que arrasó. Porque nosotros no tenemos ese control. Aquí David está exponiendo a Dios como el Dios soberano que controla todo. A veces nosotros decimos: ¿qué clase solazo y qué clase sol? Dios sabe por qué está saliendo ese sol. Y cuando está lloviendo, esa lluvia todo reempapá. Dios sabe por qué está cayendo esa lluvia. Es que a nosotros no se nos hay. Yo siempre digo, si yo estuviera en el lugar de Dios, yo ya me hubiera aburrido yo mismo. Sí, ya me hubiera aburrido. Mire, ¿qué se queja? Si llueve, malo. Si el sol, malo. Si esto, malo. Pero damos gracias a Dios porque Él es fiel. Porque Él escribe a los filipenses en Efesios capítulo, le dice: oh Efesios, yo quiero que ustedes sepan cuán grande, cuán ancho, cuán alto es el amor de Dios para con nosotros. Dios es longánime con nosotros. La longanimidad de Dios hacia nosotros no tiene explicación, hermano.
Daniel capítulo 4, verso 35 dice, tú eres Dios y tú gobiernas a los ejércitos del cielo y a los ejércitos de la tierra. Proverbios capítulo 21, verso 1, a mí me gusta mucho este texto. Dice así, como las corrientes de las aguas, así Dios inclina el corazón del rey para hacer lo que él quiere. El Salmo 103, verso 19 dice que Dios estableció en los cielos su reino, su trono, y su reino se establece y gobierna sobre todo. Él es el Dios soberano, Él es el Dios eterno. Versículos 9, 10, 11 hasta el 13. Cerramos y terminamos ahí. Aquí David está hablando de la provisión de Dios. David está hablando de la gratitud porque Dios le proveyó en ese año al pueblo de Israel la cosecha. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispone. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan la grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Versículo 13, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. David termina con una oración de gratitud hacia Dios, reconociendo que si en ese año de cultivo y de cosecha Dios no hubiese estado, el pueblo no hubiera experimentado la bendición de Dios. Todo lo que usted tiene, hermano, ha sido porque a Dios le ha placido. Su trabajo, sus fuerzas. A veces decimos, yo gozo de una salud inquebrantable, de una fuerza. No, hermano. Por alguna razón Dios ha permitido que usted no se enferme. A veces decimos, sin mí las cosas aquí no salen bien. No, hermano. Si Dios lo ha puesto ahí es porque Dios le ha dado su gracia. Le ha dado sabiduría, le ha dado entendimiento, le ha dado la capacidad de poder tomar buenas decisiones. Pero sobre todo eso, le ha dado de su gracia y su favor. Aunque nosotros seamos malos, segunda de Timoteo 2:13, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no es como nosotros. Él no nos responde de la misma manera que nosotros respondemos. Dios es misericordioso. El Salmo 103, por eso a mí me encanta, porque habla de la misericordia de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.